Bien, en este vídeo vamos a explicar cómo registrar texturas naturales mediante la técnica del frotado. Aquí estáis viendo diferentes tipos de hojas, ¿vale? Que he cogido de un parque, y en lo que sí me he fijado es en la característica común de que todas ellas tienen bastante textura en el reverso de la hoja, o sea que se ven bastante bien el relieve de los nervios y las divisiones de la hoja. Voy a elegir una, por ejemplo esta, que me gusta mucho. Las otras las voy a descartar. La voy a poner debajo de un folio. Voy a sujetar el cabo de la hoja con el dedo para que no se mueva y la imagen no salga movida. Y voy a coger una cera de color cálido, como por ejemplo el amarillo, y voy a ir ejerciendo una ligera presión para controlar un poco hasta donde llega el contorno de la hoja. Estamos viendo aquí cómo va apareciendo el dibujo, ¿veis? Puedo cambiar de color y ya como antes he cogido el amarillo, pues más o menos sé hasta dónde tengo que llegar con la cera naranja. ¿Veis? El contorno de la hoja queda ahí perfectamente registrado. Incluso el cabito también lo puedo dejar registrado. La idea es no salirme mucho del contorno del papel. Vamos a utilizar otra posición de hoja, por ejemplo, para hacer una composición la vamos a poner aquí arriba. Y vamos a empezar ahora, por ejemplo, con un tono más cálido como este rojo. Fijaros cómo cojo la cera. La cera la cojo al ancho, no haciendo mucha presión. Primero porque se puede partir la cera, estos son ceras blandas. Y en segundo lugar porque de esa manera controlo mejor hasta dónde llega la mancha de la cera, porque lo que me interesa es registrar el contorno. Voy a pisar encima de este rojo, voy a pisar con un color púrpura, ¿veis? Ya se va viendo el contorno de la hoja. Y podríamos hablar también de entorno como líneas interiores dentro de cada silueta. Contorno como líneas exteriores y de entorno como líneas interiores. Aquí tenemos ya una composición de dos hojas. Como se ha quedado un poquito desdibujada la anterior, podríamos repasarla, por ejemplo, no sé si me va a salir ahora movida porque la he cambiado, la he puesto en otra posición, pero bueno. Tengo aquí un punto de referencia y aquí tengo otro punto de referencia que es este piquito. Entonces, a ver si no me sale muy movida. Vamos a hacer una ligera presión. A ver si de esa forma conseguimos que se vea mejor la hoja de abajo. Bien, cuando ya hemos registrado las hojas, lo que vamos a hacer es, vamos a eliminar la hoja y vamos a coger una superficie plana que tenga rugosidad. En clase vais a tener a vuestra disposición unos papeles que tienen relieve, ¿vale? Este, por ejemplo, tiene como la relieve de la huella de un dedo y este tiene un relieve longitudinal. Entonces, por ejemplo, vamos a coger uno de esos papeles, lo vamos a poner debajo del folio. Y ahora, por ejemplo, voy a alternar yo, en vez de con colores cálidos, con colores fríos en el fondo. ¿Veis? Lo que estoy haciendo es registrar ahora el fondo. Y estoy cambiando a una gama fría. El fondo delimita un poquito mejor también la composición de la hoja porque va ocupando el espacio que está exterior al contorno. Voy frotando del contorno hacia afuera.
Voy a cambiar por ejemplo, un poco la orientación de la hoja para que se crucen las tramas y le voy a meter aquí un verde. En resumen, hemos utilizado colores cálidos para las figuras protagonistas, que son nuestras hojas, y colores fríos para nuestro fondo. Cuanto mayor colorido tenga la composición, mayor riqueza cromática tiene. ¿De acuerdo? Si vamos cruzando las tramas, pues queda una red, una trama multicolor en el fondo bastante interesante. Si quiero repasar algún contorno que se ha perdido en el frotado, como por ejemplo el de esta hoja, pues finalmente también puedo un poco repasarlo a mano. Algo puntual, no todo, pero sí, por ejemplo, si me interesa que se vea mejor el contorno de esta hoja que se ha perdido un poco al estar solapado con la otra, pues nada, pues lo repaso un poquito. ¿Veis? Aquí he repasado un poquito esta, que se ha quedado un poco oculta, y repaso manualmente el contorno. De una manera discontinua, no de manera continua, pero bueno, sí, para dibujar un poco con mayor definición el contorno de la figura. Aquí tenemos una de las hojas, ¿veis? Y la otra le podemos dar algunos toques también, por ejemplo, con un color frío, como puede ser este, que repase un poquito también el contorno. Podemos cambiar la posición de la hoja varias veces. Esta hoja que yo he escogido es que es muy grande, pero si cogemos una hoja más pequeña, pues igual la podemos registrar más de 2 veces en diferentes posiciones. Aquí, por ejemplo, no se ve muy claro el contorno, pero bueno, tampoco tiene tanta importancia. ¿Vale? Y más o menos esta es la idea de la técnica del frotado. Registrar la textura natural de las hojas, que es bastante atractiva, y crear una composición otoñal de hojas, de árboles, con una gran riqueza cromática porque hay una gran combinación de colores. Bastante atractiva y que desde mi punto de vista con mucha garantía de éxito, porque esto normalmente siempre sale bien. La idea de meterle los colores cálidos a la hoja es porque los colores cálidos se aproximan a un primer plano y los colores fríos se atrasan, ¿vale? Entonces si le dais los toques a las hojas de colores cálidos, pues resaltan bastante bien. Y más o menos esta sería la idea, ¿de acuerdo? Os animo a que practiquéis en casa y cuando lleguéis a clase pues tengáis ya un poco de práctica en combinar diferentes hojas, diferentes tramas de fondo y llevéis un poquito las ideas más claras de la composición. Nada más.